El pastor alemán K9, rechazado en la subasta, es comprado por un teniente. Lo que sucede a continuación sorprende a todos. No era más que un número, cicatrizada, silenciosa y temblando dentro de una jaula oxidada. Una vez que un canino leal entrenó para el campo de batalla, ahora reducido a un lote olvidado en una subasta del gobierno rural. Nadie levantó una mano. Nadie miró. No apto para el deber, decía el papeleo. Demasiado dañado para volver a entrenar. Pero justo cuando el martillo estaba a punto de caer, un teniente del ejército estadounidense dio un paso adelante, y todo cambió. Lo que siguió no fue solo sorprendente. Dejó todos los manejadores, oficiales y espectadores absolutamente sin palabras, porque lo que el teniente vio en ese perro era más que músculo u obediencia. Fue un propósito. Y lo que ese pastor alemán haría por él en los próximos días es una historia que nunca olvidará. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a brindarle historias más poderosas y reales de lealtad, coraje y segundas oportunidades. Ahora, comencemos un viaje que lo llevará de una casa de subastas rota a la primera línea de la redención, donde la elección de un teniente desbloquearía un milagro que nadie vio venir. El viento llevaba el aroma seco de polvo y diésel a través del patio de subastas. Filas de jaulas sacudidas bajo el sol. Algunos llenos de ganado, otros con perros de servicio desechados, aquellos considerados no aptos, demasiado viejos, demasiado inestables o demasiado rotos para servir más. Entre ellos se sentó un gran pastor alemán con pelaje enmarañado, ojos cansados y una cicatriz débil sobre su frente izquierda. No ladró. No se movió. Simplemente miró la grava debajo de sus patas como si intentara desaparecer en ella. La voz del subastador se retiró a través del sistema PA. Lote 37, unidad K9 retirada. 4 años de servicio, sin controlador activo, documentación mínima. Initial offer de $10. No se levantaron las manos. La multitud murmuró. Vamos, amigos. Este ha visto un combate. Tiene experiencia, fuerza. Solo necesita al propietario adecuado. Todavía nada. Un hombre con una gorra cerca del borde se rió entre dientes. Ese está roto. Míralo. Probablemente tenga TEPT. Alguien más agregó. ¿Por qué mantener a un perro así? Tisegloia. El pastor no se estremeció. Su nombre ni siquiera figuraba en la etiqueta. Había sido eliminado cuando estaba oficialmente retirado, un borrador simbólico tranquilo. El subastador suspiró y levantó el mazo. Yendo una vez. Fue entonces cuando una mano se alzaba, firme, constante, en el cuero táctico de color arena. Lo llevaré. Cabezas lloradas. Desde la parte posterior de la multitud, pisó a un hombre alto con botas de combate, se enroló los fatigos en los tobillos y una camisa de oliva lisa que se aferró a su pecho. Su rostro era duro, ilegible, pero sus ojos, oscuros, claros e inquebrantables, encerrados en el perro como si viera algo que nadie más hizo. ¿Nombre, señor?, preguntó el subastador. Teniente Maso Reed, ejército estadounidense. Un silencio cayó. Incluso los manejadores de ganado dejaron de moverse. ¿Está seguro, teniente? Este ha visto cosas. Los archivos dicen que es impredecible. Ni siquiera respondió al último controlador que intentaron. Dije, lo llevaré. El mazo cayó. La jaula fue avanzada y Mason se acercó. El perro no levantó la vista. Su respiración era poco profunda, las orejas escondidas, postura baja. Un soldado roto, no por fracaso, sino por abandono. Mason se agachó a nivel del perro y no dijo nada por un largo momento. Luego suavemente. No estás roto. Simplemente no has terminado. Extendió la mano en su bolsillo y sacó una barra de proteínas, desgarrándola por la mitad. Colocó una pieza en la grava a las afueras de la jaula. El pastor olfató, pero no se movió. Eso está bien, murmuró Mason. Tenemos tiempo. La subasta terminó. Los documentos fueron firmados. La multitud se dispersó. Cuando el sol comenzó a bajar, girando el oro del polvo, Mason estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la jaula, leyendo los viejos registros de servicio del perro. Los informes dispersos mencionaron la agitación posterior al despliegue, el fracaso en el comportamiento de Rebón, el comportamiento destructivo. Pero debajo de todo, una frase se destacó una y otra vez: leal bajo fuego. Esa noche, Mason llevó al perro a una cabaña pequeña y tranquila a 2 horas de la base, rodeada de pino y silencio. Llevó la caja misma,
La colocó suavemente en el medio de la sala de estar, abrió la puerta y dio un paso atrás. No forzó nada. Simplemente se sentó. El pastor no salió durante horas, no hasta después de la medianoche, cuando Mason se había quedado dormido en el sillón. El perro finalmente avanzó. Su nariz se agitó, su pata tocó el piso de madera, luego otra. Poco a poco, se arrastró hacia el teniente dormido, las orejas hacia atrás, respirando lento, y luego se acostó a los pies de Mason, sin tocar completamente, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Cuando Mason se agitó, sus ojos se abrieron a la vista del perro acurrucado por sus botas. Bueno, susurró, ese es un comienzo. Afuera, el viento crujió a través de los árboles. En el interior, un soldado y un perro, ambos cansados, ambos con cicatrices, ambos rechazados, compartieron su primera noche en un lugar que ninguno pensó que volverían a encontrar, en casa. A la mañana siguiente, la luz fluía por la ventana de la cabina S y se derramó a través del piso de madera. Mason se despertó con el sonido rítmico de la respiración lenta y deliberada. A sus pies, el pastor alemán todavía estaba allí, acurrucado como un signo de interrogación, descansando cerca de sus botas. El perro se agitó cuando Mason se sentó, levantando la cabeza, pero no se alejará. Fue progreso, pequeño pero importante. Mason no habló de inmediato. Se puso de pie, se estiró y caminó hacia la cocina, agarrando un tazón y llenándolo con agua. Luego metió la mano en el armario y vertió una generosa ayuda de comida seca en otro tazón. Puso ambos en el piso y retrocedió. El pastor lo observó con ojos cansados. Su cuerpo era rígido, incierto, pero el hambre ganó. Cautamente, dio un paso adelante y comenzó a comer. Mason observó en silencio. «No estás listo para tocar», murmuró. «Lo entiendo». Levantó su teléfono y golpeó la pantalla, desplazándose a través de viejos contactos. Encontró el nombre que estaba buscando. La sargento Julia Vega, exentrenadora de K9, ahora retirada, que vive a las afueras de Colorado Springs. Él dudó, luego golpeó la llamada. Llegó su voz, afilada como siempre. ¿Sigues respirando? Apenas. ¿De qué se trata esto? Recogí un perro, dijo Mason. K9, subastado. Sin nombre, sin manejador. 4 años desplegado. Julia estaba tranquila en el otro extremo. «Estás bromeando», dijo finalmente. «Todavía están haciendo eso». Era invisible por ahí. Julia. Nadie lo miró. «¿Sabes lo que eso me dice?», ella dijo. Estaba bien. Demasiado bueno. Los perros como ese se acostumbran duro. Sin respaldo, simplemente arrojado a un lado cuando dejan de actuar. «Sí», dijo Mason. «Lo supuse». «¿Cómo es él?» «Enlace. Asustado. No es agresivo. Todavía no». «¿Necesitas ayuda?» «Solo consejo, Julia». «No lo apresure. Dale espacio. Duerme cerca de él. No hables demasiado. Deja que venga a ti». Mason miró al pastor, ahora lamiendo su tazón limpio. Ya comenzó. Más tarde ese día, Mason construyó una rutina. Sin correa, sin presión, solo presencia. Trabajó afuera en el porche, reparando una sección de la barandilla antigua. El pastor se sentó en la puerta, la mitad, mirando. Cuando Mason salió a caminar por los árboles, el perro lo siguió a distancia. Nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Mason comenzó a llamarlo fantasma. No era oficial. No lo había puesto en una etiqueta, pero el nombre se sentía bien. El perro se movió como humo, silencioso, alerta, intocable, embrujado, tal vez como Mason. Una noche, cuando el sol cayó detrás de los pinos, Mason encendió un fuego en la sala de estar. Se sentó en la alfombra, se quitó el café negro. Gus se acercó lentamente, se sentó a unos metros de distancia y se bajó en una posición similar a la esfinge. Sus oídos todavía estaban nerviosos, los ojos escaneaban cada parpadeo de llamas, pero no se retiraba. Mason colocó una pelota de tenis entre ellos, no dijo una palabra. Gus lo miró, luego con él. Después de un minuto completo, el perro lo empujó con la nariz. Solo un grifo, luego otro. Mason sonrió. «Ahí está». Hicieron esto durante 4 noches. Solo Mason, el fuego y la pelota. En la 5ª noche, Gus se lo trajo. Esa misma noche, sucedió algo inesperado. Cuando Mason se sentó en el porche, escribiendo en un cuaderno desgastado,
Ghost se arrastró detrás de él y colocó su cabeza suavemente contra el hombro de Mason. Sin advertencia, sin sonido, solo peso, calor, confianza. Mason se congeló, temeroso de respirar. ¿Estás bien?, susurró. Ghost no se movió, no se estremeció. Mason extendió la mano, lenta, cuidadosa, y puso una mano sobre la cabeza de Ghost. El perro cerró los ojos. Esa noche, Mason no durmió en el sillón. Se tumbó en la alfombra al lado del fantasma, una mano descansando sobre su espalda mientras el viento susurraba afuera. Tenían un largo camino por recorrer. Los perros rotos no sanaron durante la noche. Pero en ese momento, bajo las estrellas y el aliento suave de la luz de fuego, Mason sabía una cosa con absoluta certeza. Ghost lo estaba eligiendo. Para la tercera semana, el bosque alrededor de la cabaña de Mason había comenzado a florecer. La primavera tenía una forma de despertar al mundo lentamente, primero a través del aroma, luego a través del sonido. Los pájaros regresaron, las hojas se desplegaron, y en el medio de todo, un pastor alemán llamado Ghost comenzó a volver a la vida. El cambio fue sutil al principio. Ghost ahora se sentaría junto a Mason en el porche sin necesidad de distancia. Dormiría más cerca por la noche, respiraría más estable, se estremece menos. Cuando Mason fue la madrugada de los pinos, Ghost corrió a su lado, no detrás, no lejos. Pero lo que sucedió en el día 21 cambió todo. Mason había llevado a Ghost a la ciudad por primera vez. No fue fácil. No usó una correa. Ghost no necesitaba uno. Lo que necesitaba era control, calma y espacio para moverse. Se mantuvieron en las calles laterales de la pequeña ciudad de montaña, evitando multitudes, pasando viejos comensales y ferreterías. La mayoría de la gente no tenía mente, pero fuera de la estación de servicio, un grupo de adolescentes llenó la acera. La música golpeó de uno de sus teléfonos, y la risa se rompió fuerte por el aire. Fantasma se congeló. Sus músculos se pusieron rígidos, sus orejas se fijaron. Mason se dio cuenta de inmediato. Se agachó bajo, con voz estable. «Está bien, no estamos en peligro». Pero Ghost no estaba mirando a los adolescentes. Estaba mirando a un hombre parado a su lado. Un extraño con una sudadera con capucha negra con una mochila colgada demasiado baja, mirándolas atentamente. Había algo en su postura, algo mal. Entonces sucedió. El hombre alcanzó su mochila en un movimiento agudo y repentino. Ghost ladró. No es un gemido, no un gruñido, un corteza completa, ensordecedora y protectora, lo suficientemente fuerte como para hacer que los adolescentes salten y se dispersen. Mason se volvió justo cuando el hombre dejó caer su mochila y salió corriendo a la calle. Un empleado de la estación de servicios salió corriendo. ¿Qué diablos fue eso? Mason abrió la mochila y encontró lo que Ghost había sentido antes de que nadie pudiera. Una palanca, guantes y una máscara de esquí. El hombre había estado a punto de robar la estación. Las manos del empleado temblaron. «Ese perro salvó mi tienda». Mason miró a Ghost, que ahora estaba parado, la cola quieta, la cabeza levantada. Por primera vez, Mason vio lo que el ejército había visto una vez, no un animal roto, un protector, un soldado. «¿Recuerdas tu entrenamiento?», Mason dijo en voz baja. «Estabas esperando una razón para volver a usarlo». El sheriff local apareció minutos después. Después de tomar declaraciones y revisar la situación, se acercó y estrechó la mano de Mason. «Ese perro todavía tiene trabajo en alguna parte». Mason se encogió de hombros. «No, a fisherman». El sheriff sonrió. «Bueno, si alguna vez quieres ser voluntario para el apoyo de K9, tengo una ciudad que podría usar una nariz como esa». Esa noche, de vuelta en la cabaña, Mason construyó un pequeño fuego afuera en lugar de adentro. Ghost se sentó a su lado, silencioso pero alerta. «Hiciste una vida hoy», dijo Mason suavemente. «Tal vez más de uno». Ghost no respondió. No necesitaba hacerlo. Miró hacia los árboles, la cabeza inclinada hacia la brisa. Ahora era diferente, un poco más alto, un poco más fuerte. Sus ojos sostenían algo que no había estado allí antes. Propósito. Mason lanzó un palo hacia el claro. «Go slow, Vile». Luego, para sorpresa de Mason, se puso de pie, corrió tras él y lo trajo de vuelta. No fue mucho, pero fue alegría, pura y no forzada. Jugaron a buscar hasta que el fuego se atenuó y las estrellas se hicieron cargo del cielo. Más tarde esa noche, mientras Mason garabateaba en su cuaderno, escribió una sola oración. «Ghost ladró hoy». No fue solo un ruido. Era una prueba de que algo profundo dentro de él había vuelto a la vida.
La tormenta llegó sin previo aviso. Comenzó con el viento, ráfagas repentinas y repentinas que a través de los árboles y sacudieron las viejas ventanas de la cabina. Mason estaba afuera cortando leña cuando sintió la caída de presión. El aire se volvió pesado, el cielo se oscureció y el primer destello de rayos se agrietó en la distancia como un tiro de advertencia. Ghost, que había estado descansando cerca del porche, llamó la atención. Mason lo notó de inmediato. Su cola escondida, sus orejas aplanándose y su cuerpo se endureció como una herida de primavera demasiado apretada. El trueno siguió segundos después, fuerte y profundo. Ghost se estremeció violentamente y se lanzó debajo de la cubierta antes de que Mason pudiera reaccionar. ¡Fantasma! Mason dejó caer el hacha y se movió hacia el espacio de rastreo. Se agachó para ver debajo del porche. Ghost estaba acurrucado en la esquina más lejana, jadeando rápido, todo su cuerpo temblando. Sus ojos estaban muy abiertos con el pánico. Sí, hace semanas solo conocían entumecimiento, ahora inundado de miedo. No fue solo un trueno. Esto fue trauma. Mason recordó las palabras de Julie en el teléfono semanas antes. Algunos de ellos reaccionan a las tormentas como si estuvieran de vuelta en combate. Explosiones, flashes, sonidos que los atraen directamente a la memoria. Ghost, está bien, dijo Mason, su voz baja, tranquila, casi un susurro. No estás allí. Estás aquí. Estás a salvo. No trató de sacarlo. En cambio, Mason también se arrastró. Se tumbó en la tierra fría al lado del fantasma, lo suficientemente cerca como para que el perro pudiera sentir su calidez, pero no tocando. El viento aulló más fuerte. Una rama de árbol se agrietó en algún lugar cercano. Ghost se estremeció violentamente y dejó escapar un suave gemido. No es tu culpa, dijo Mason, apoyando la cabeza contra la fundación. Nada de eso. Se quedaron así durante más de una hora. Cuando comenzó la lluvia, Mason no se movió. Tampoco Ghost. Pero finalmente, cuando el trueno se suavizó y el rayo se alejó más, Ghost se acercó, su pata descansando contra la bota de Mason. Mason miró hacia abajo y sonrió débilmente. ¡Attaboy! Esa noche se apagó el poder. Las velas parpadearon a través de la cabaña, lanzando largas sombras en las paredes. Mason Tole Ghost se secó y lo envolvió en una vieja manta de franela. Notó nuevamente la cicatriz, la que está sobre el ojo izquierdo de Ghost, una delgada línea de carne elevada parcialmente oculta por el pelaje. Nunca antes había preguntado al respecto, nunca trató de averiguar el nombre real del perro, sus antiguos manejadores o qué campo de batalla lo había roto, pero ahora necesitaba saberlo. Mason regresó a los escasos documentos militares que había reunido de la subasta. Uno tenía una foto borrosa junta, un fantasma más joven, su pelaje más oscuro, su cuerpo más delgado, de pie junto a un marine con el brazo a su alrededor. El nombre enumerado era Yakal, y el nombre del manejador, el sargento del personal, Ryan Ellison. Una búsqueda rápida reveló la verdad. Ryan había sido asesinado en el extranjero durante una redada. Una explosión lo había separado de su unidad. Ghost, entonces Yakal, se había quedado a su lado hasta que llegó la ayuda, negándose a dejar el cuerpo. La cicatriz había venido de esa misma noche. Mason se sentó en silencio, leyendo el informe 2 veces, 3 veces. El perro nunca había abandonado a su compañero, pero el sistema lo había abandonado. Mason miró a Ghost, no, Yakal, arrojado por la chimenea, medio dormido, respirando estable ahora que la tormenta había pasado. No eres un fantasma, susurró Mason. Eres un guardián. Por primera vez, Mason no sentía que hubiera salvado al perro. Sintió que había sido elegido. La tormenta afuera había pasado, pero la que entre ellos, la tranquila tormenta de trauma, silencio, dolor tácito, había comenzado a despejar. Todavía había más que enfrentar, pero ahora lo enfrentarían juntos. Era casi amanecer cuando sonó el teléfono de Mason. Se frotó los ojos y miró el reloj. 5:12 de la madrugada. Solo las noticias militares o malas llegaron tan temprano. Cogió el teléfono, voice groggy. «Caña». Una voz familiar respondió. «Sheriff Dalton, perdón por la hora. Tenemos una situación». Mason se sentó en posición vertical. Ghost, Yakal, levantó la cabeza desde donde yacía sobre la alfombra, las orejas pinchaban. Dalton continuó. «Hay un niño desaparecido, de 8 años, desapareció durante la noche de un campamento de Falcon Ridge. Forest es denso y frío. Tenemos una visibilidad limitada». El estómago de Mason se apretó.
¿Buscar perros? Ninguno disponible tan temprano. Los equipos más cercanos 4 horas. Pero pense en tu perro después de lo que hizo en la estación. ¿Crees que lo tiene en él? Mason Moreau Jackal. No dudó. Estaremos allí en 30. El cielo todavía estaba gris cuando llegaron al comienzo del sendero. Los cruceros policiales y los voluntarios de búsqueda se dispersaron por el bosque. Una mujer con lágrimas agarró una foto de un niño pequeño con pecas y un diente delantero perdido. Se llamaba Caleb. Mason se acercó a la carpa de comando. El sheriff Dalton lo informó rápidamente. Caleb se había alejado durante la noche, posiblemente persiguiendo algo. Nadie se dio cuenta hasta justo antes del amanecer. Cada hora cuenta, dijo Dalton. La temperatura cayó rápidamente. El niño podría ser hipotérmico por ahora. Mason se agachó junto a Jackal y abrió la bolsa de evidencia que le habían dado. Dentro había una capucha roja hecha jirones. Lo sostuvo. Jackal lo olfató una vez, luego 2 veces. Sus músculos se tensaron, se sacudieron la nariz, se afilan las orejas como antenas. Mason le dio la señal. Encuéntralo. El pastor alemán despegó a los árboles, Mason justo detrás de él. Se movieron rápido, tejiendo el chacal a través de un pino grueso, su cuerpo bajo, su nariz hacia la tierra. Mason mantuvo el ritmo, la adrenalina creciendo, el corazón latiendo. Subieron una cresta estrecha, cruzaron un arroyo poco profundo, luego se desviaron a la izquierda en un cepillo más denso. Pasó media hora, luego Jackal se detuvo. Ladró una vez, fuerte y agudo. Mason se puso al día, escaneando el claro. Allí, debajo de las raíces de un árbol caído, yacía una pequeña figura acurrucada sobre sí misma. La sudadera roja estaba empapada. Los labios del niño eran azules. Caleb. Mason cayó de rodillas, revisó el pulso, espalda pero presente. El niño se agitó débilmente, murmurando algo incoherente. Jackal se puso de pie, paseando en un círculo apretado, alerta de orejas, protectora. Mason agarró su radio. Lo encontramos. Un clic al noreste del campamento base, solicitando el entorno de hipotermia inmediata. En 20 minutos llegó el rescate. Los MT llevaron a Caleb en una camilla, máscara de oxígeno sobre su rostro, paquetes de calor envueltos a su alrededor. Su madre sollozó cuando lo vio, colapsando en los brazos de un diputado. Jackal estaba al lado de Mason, tranquilo pero orgulloso. El sheriff Dalton se acercó. Acabas de salvar una vida, Tinian. Mason sacudió la cabeza. ¿Lo hizo? Dalton Moreau Jackal. ¿Cuál es su nombre de nuevo? Mason dudó. Solía ser llamado Jackal, pero ahora solo lo llamo compañero. De vuelta en la cabaña esa noche, Mason encendió la chimenea mientras el chacal yacía cerca. Las patas se contraen ligeramente mientras duermen. Los eventos del día los habían drenado a ambos. Pero algo había cambiado. Jackal ya no era un fantasma, no para el mundo, no para Mason. Había vuelto a su propósito en sus propios términos. Mason recogió su teléfono para revisar las noticias. La historia ya se había extendido. El K-9 retirado encuentra al niño desaparecido en el desierto de Colorado. Había una foto adjunta. Mason de pie en el bosque, una mano descansando suavemente sobre la cabeza de un pastor alemán orgulloso y alerta. Un golpe llegó a la puerta. Mason lo abrió para encontrar a Julia Vega, su rostro suave de emoción. «No me dijiste que lo trajeras de vuelta». Se hizo a un lado. No sabía que lo estaba. Él eligió volver solo. Julia se agachó y se rascó detrás de los oídos de Jackal. El perro abrió un ojo y luego volvió a descansar la cabeza. «Le diste lo que nadie más hizo», dijo. «Tiempo, paciencia, confianza». Mason miró a Jackal, luego de regreso a Julia. «No», dijo. «Mi Lowdale». La historia del rescate se extendió como un incendio forestal. Las noticias locales lo recogieron primero, luego estaciones regionales. Al final de la semana, Jackal se llamaba el héroe olvidado convertido en Salvador. A Mason no le importaban mucho los titulares, pero le importaba lo que significaba para Jackal. Sin más tiempo un archivo marcado no apto, ya no es un fantasma en la esquina de un lote de subasta fría. Fue visto ahora, respetado, buscado. Pero no todos lo querían por las razones correctas. La llamada vino de Fort Carson, una base del ejército varias horas al sur de la cabaña. Un importante llamado Travis Holcomb se presentó por teléfono, cortés pero formal. «Hemos estado siguiendo la historia. Teniente», dijo. «Ese pastor tuyo, una vez fue asignado a nuestra unidad.
Nos gustaría evaluarlo para una posible reactivación en el apoyo que no es de combate. Masón rígido. ¿Te refieres a llevarlo de vuelta? No es con fuerza, pero sí. Creemos que todavía tiene valor. Terapia de recuperación de trauma, trabajo de detección. Fue uno de los mejores. Lo sé, dijo Mason en voz baja. Lo he visto. No estamos aquí para borrar lo que has hecho, agregó el mayor, pero él sigue siendo propiedad del gobierno, técnicamente. Mason colgó sin decir adiós. Esa noche no durmió. Yakal lo sintió. Se aceleró la cabaña inquieta. Su nariz se retorció. Los ojos buscaban en la cara de Mason algo que no podía nombrar. Mason finalmente se sentó en el piso a su lado, pasando una mano por su pelaje. «¿Te quieren de vuelta, chico?» Yakal se acostó pero no miró hacia otro lado. Dicen que es por buenas razones. Terapia, detección, entornos controlados, pero tú y yo sabemos. Se fue. No quería decirlo en voz alta, que una vez que lo tuviera nuevamente, tal vez nunca lo dejaran ir. 2 días después, un vehículo militar levantó la carretera de grava. El mayor salió con uniforme de vestido completo, limpio, con un portapapeles en la mano. «No estamos aquí para causar problemas», dijo. «Solo para evaluar. Evaluación de 30 minutos». Mason no dijo nada. Yakal se paró a su lado, inmóvil. Houlkem estableció un pequeño curso en el campo al lado de la cabina. Muestras de aroma, comandos de obediencia, sonidos de estrés simulados, recordaciones de disparos, sirenas, ruido de la multitud, cosas que solían hacer temblar el chacal. Pero esta vez no se estremeció. Se movió con propósito, precisión. Obedeció solo los comandos de Mason, ignoró por completo a Houlkem. El mayor observó, cada vez más tenso. «Esto es notable», dijo después de la prueba final. «Pero no responda a mi voz». «Ya no es tuyo», dijo Mason. Houlkem asintió lentamente. «Eso puede ser cierto. Pero el informe que archivo no se basará en la opinión. Si el comando decide resignarlo, Mason dio un paso adelante. Firme. Con respeto, Major, este perro ya no es un arma. Es un sobreviviente. Lo dejaste para pudrirse en una jaula. Lo encontré allí. Lo reconstruí. Lo quieres de vuelta ahora porque es útil de nuevo, pero lo quiero porque es familia». El silencio se extendió entre ellos. Yakal se sentó con calma al lado de Mason. Su cabeza cepilló contra la mano de Mason. Houlkem miró la escena por un largo momento. Luego suspiró. «Considere la evaluación completa. Y fuera del registro». Se volvió, regresó a su vehículo y se fue. Esa noche, la tormenta regresó, pero no del tipo que sacudió hace semanas. Este era suave, tocando suavemente el techo, truenos murmurando en la distancia. Mason se sentó junto al fuego, Chacal a su lado, seco y cálido. Se rascó detrás de las orejas del perro. «No volverán», susurró. «No después de hoy». Yakal no se revolvió. Estaba dormido, una pata se sacudía en el sueño. Afuera, los pinos se balanceaban bajo la luz de la luna plateada. En el interior, la prueba había terminado. Yakal había demostrado algo que ningún informe pudo. No era propiedad. Era libre. Y ahora estaba exactamente donde pertenecía. Pasó una semana. El mundo se mudó de la historia de Yakal. Los equipos de noticias dejaron de llamar. La foto de Mason y Yakal, que alguna vez fue titularmente, se desvaneció de los alimentos en las redes sociales. Pero en la tranquila cabaña del bosque, nada había cambiado. Yakal aún se alzaba al amanecer. Patrullaron el perímetro. Se sentó junto al porche con las orejas altas y los ojos escaneando la línea de árboles. Mason siguió escribiendo en su cuaderno, siempre comenzando cada entrada con 2 palabras. «Él está aquí». Luego, un frío sábado por la mañana, algo inesperado llegó por correo. Una carta sin dirección de devolución. Mason lo abrió con cuidado. En el interior había una sola hoja de papel doblado y un sobre más pequeño. La carta fue escrita a mano, ordenada en cartas de bloque. «No me conoces, pero conocí a Ryan y Eason. Estuve allí la noche en que murió. Yakal salvó a toda nuestra unidad. No dejaría el lado de Ryan. Nosotros éramos los que tuvimos que llevarlo». Aulló durante horas. Después de eso, dejó de ladrar, no comería, no miraría a ninguno de nosotros. Pensamos que murió por dentro. Nunca me perdoné por lo que sucedió después, cómo lo descartó el sistema. He vivido con eso. Pero Six la historia. Vi la foto y lloré. Le devolviste su nombre,
su propósito, su paz. Gracias. El Cabo Matthew Hayes. Dentro del sobre más pequeño había un parche, insignia de la unidad de Jason, ligeramente deshilachada, usada por el tiempo, pero conservada de cuidado. Mason se sentó en el porche, sin palabras. Yakal se acercó, la cabeza inclinada, sintiendo que algo había cambiado. Mason abrió la mano y extendió el parche. Yakal lo olisqueó. Se detuvo, luego se sentó en silencio junto a Mason, con los ojos fijos en los árboles. Nunca te olvidó, susurró Mason, y nunca lo olvidaste. Esa noche, Mason tomó una decisión. Él y Yakal condujeron al Memorial de Veteranos del Estado, llegando justo cuando el sol comenzó a ponerse. Las filas de nombres en la piedra negra brillaban en la luz dorada. Algunos visitantes se quedaron en silencio con sombreros presionados en sus cofres. Mason encontró el nombre de Jason grabado en el tercer panel. Se arrodilló, colocó el parche debajo y no dijo nada. Yakal se sentó a su lado, con la cabeza bajada, inmóvil. Se quedaron allí durante mucho tiempo hasta que el sol desapareció por completo y el viento se levantó a través de los árboles. Entonces Yakal hizo algo que Mason nunca olvidaría. Se puso de pie, dio un paso adelante y presionó su pata suavemente contra el nombre de Jason. Nadie más vio. Nadie necesitaba hacerlo. Fue un adiós, años tarde, pero finalmente se entregó. De vuelta a la cabaña, la vida se instaló en algo hermoso. Yakal ahora respondió a ambos nombres, Yakal y Ghost, dependiendo del tono de Mason. Siguió los comandos. Jugó a buscar, rodó en la hierba como un cachorro cuando el estado de ánimo golpeó. Pero sobre todo, se quedó cerca. Una mañana, Mason abrió la puerta principal para encontrar a un niño parado en el porche. Era Caleb. El chacal infantil había rescatado en el bosque. Sostuvo un dibujo en sus manos. «Dibujé a tu perro», dijo con una sonrisa. Mason S. Armadillo. «Eso es hermoso, amigo». Yakal se acercó y se sentó con calma mientras Caleb extendió el dibujo. Mostraba un gran perro marrón con una cicatriz parada frente a una cabaña con un sol rojo en el cielo. «No da miedo», dijo Caleb. «Está a salvo». Yakal se inclinó hacia adelante y lamió suavemente la mano del niño. Mason sintió que su garganta se apretaba. Más tarde ese día, enmarcó el dibujo y lo colgó sobre la chimenea. Debajo, colocó una pequeña placa de madera. Yakal, K9, Guerrero, Salvador, amigo. Se sentó junto a Yakal, quien puso su cabeza en el regazo de Mason. «Lo hiciste», dijo Mason suavemente. «Regreséis». El fuego crepitó afuera. El viento pasó por los árboles como un susurro. Y en la quietud de esa tranquila casa, lejos de las zonas de guerra, de las jaulas, desde el silencio, un perro olvidado no solo una segunda oportunidad, sino el final que siempre merecía. Si esta historia tocó su corazón, recuerde que el coraje y la lealtad pueden superar cualquier tormenta. Suscríbase al canal, deje un me gusta y comparta esta historia con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades.